Buenos días, iglesia. A esta hora de la madrugada de este maravilloso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 17 al 30. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas buenos?, preguntó Jesús. Solo Dios es bueno, verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Respondió el hombre: he obedecido todos estos mandamientos. Desde que era joven, o sea que no era tan joven, muchacho. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico o que un hombre con riquezas entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar: nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, mujer, o padre, o hijos, o bienes, por mi causa y por la predicación del Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, bienes, junto con persecución en el mundo que vendrá. Esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Padre de los cielos, te damos gracias. Gracias por permitirnos un día más de vida, Señor. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, para que podamos entender, recibir, digerir y llevar por obra tu palabra.
En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es la primera dificultad que hay para llegar a Dios. Ahora, estaba orando, el Espíritu Santo me traía, porque han llegado, me han llamado muchas personas de otras partes que quieren venir a la iglesia, que quieren congregarse en el ministerio, incluso que quieren que los visitemos, que vayamos a visitarlos, que quieren abrir con nosotros casas de paz. Y yo no recibo a todo el mundo. Yo siempre le pregunto al Señor si conviene, si Él quiere que esa persona sea sumada a este ministerio. Yo mantengo muy pendiente de qué cizaña va a meter el diablo en la iglesia. Y él me decía que hay dos de los que vienen de otra iglesia, porque él los tenía allá para que fueran columnas financieras. Y me dijo, no los recibas, porque ellos se cargaron con el hombre y la mujer de Dios que yo les coloqué, y vienen a traerte esa misma cizaña, y así como te van a hablar mal de ese varón, más adelante hablarán mal de ti. Y yo me levanté, cuando me levanté de orar, estaba como inquieto, porque pues a mí me gusta exhortar y hablar con la gente, pero los hermanos radicalmente me estaban diciendo que querían estar acá. Y aparte de eso, el Espíritu Santo también me dijo, uno contaminó al otro, porque son avaros y tienen muchos recursos. Dios los ha bendecido de una manera poderosa, pero lo que ellos no entendieron y no han entendido, y yo sé que cuando escuchen este devocional, escuchen esta enseñanza, lo van a entender, es que Dios tiene un propósito contigo, donde estás, donde Dios te plantó. No te cargues. No hables de tu pastor, de tu pastora, del apóstol, no hables de ellos. Sigue obedeciendo, porque por eso es que Dios te ha bendecido. Tú cuando llegaste a la iglesia, me contaste que no tenías ni zapatos. Llegaste con unas chanclas y hoy en día eres rico, millonario. Pero si yo le desobedezco a Dios, yo te recibo acá. Primero voy a tener un problema con el Espíritu de Dios. Y segundo, lo que el Señor me dijo me va a acontecer más adelante, días más adelante, meses más adelante o años más adelante, pero eso me va a acontecer. Porque dice la Biblia en Efesios 5:6 que la ira de Dios va sobre los hijos de desobediencia. Y a pesar de que el ministerio necesita los recursos que Dios te da para ensancharlo, tus recursos no son designados para este ministerio, son designados para el ministerio donde Dios te plantó y donde Dios te bendijo. Así que tú tienes que ser fiel donde Dios te levantó. Entonces, el Señor me decía que hay una dificultad primaria hoy en día para llegar a su presencia. Hay una dificultad muy fuerte en los corazones de la iglesia, en los corazones de las personas. ¿Cuál es la dificultad? Esta que habló la palabra. Dice Jesús, dice aquí la palabra, que cuando Jesús iba por el camino, un hombre se le acercó corriendo y se arrodilló y le preguntó:
maestro bueno. Tienes que cuidarte, iglesia, del que te alude, del que habla maravillas de ti, porque ese más adelante te va a pegar la puñalada. Es por eso que yo mantengo muy reacio y todo lo filtro con el Espíritu de Dios. Y si Él me dice que lo haga, lo hago. Si Él no me da respuesta, me quedo quieto. Tengo gente esperando para visitarlo, para visitarlas. Y el Señor me ha dicho que todavía no vaya. Pero podemos ver aquí que dice, en el versículo 19, dice: pero tú conoces los mandamientos. No asesines, no adulteres, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dice: todo esto, mandamientos, los he cumplido desde joven. Dice la palabra que Jesús lo amó, lo miró con amor. ¿Sí? Él no robaba. Y hoy en día hay mucha iglesia que no prospera porque son unos ladrones. Son ladrones, son desleales, son infieles. Jesús no te puede amar ni a ti ni a mí cuando nosotros somos ladrones, cuando nosotros no diezmamos obedientemente, cuando nosotros no ofrendamos, cuando nosotros fuimos plantados en un ministerio para levantarlo y cogemos nuestras riquezas y las guardamos y las metemos en un banco. Ahí estamos siendo desleales. Yo conozco ovejitas que el Señor les tiene una bendición y me dicen: pastor, pero ¿por qué no me llega la bendición? Y uno no quiere decirlo, porque tiene un corazón miserable, tiene un corazón avaro, queriendo acumular riqueza. Y yo: Señor, háblales tú. Yo no les voy a hablar, porque lo primero que van a decir es que van a blasfemar tu nombre a través de lo que yo les diga. Tienes que sacar esas riquezas y meterlas al ministerio. Eso que tienes ahí, que es una provisión. Porque vienen y me dicen: no, este dinero que Dios me dio es del Señor. Y a mí me da risa. Las cosas que yo tengo son del Señor y a mí me da risa. Porque ven que hay otros hermanos que tienen dificultades, que tienen necesidades y tienen el dinero guardado. Ellos mismos a veces tienen necesidades y sabiendo uno que tienen dinero, que tienen millones guardados en los bancos y no lo sacan, no lo utilizan, ni para el reino ni para ellos mismos. Miserable es lo que eres tú. Pastor, ore, porque tengo esta situación. Y el Espíritu de Dios me dice: no ores. Déjalo que ellos escuchen mi voz, porque tienen un corazón endurecido. Jesús aquí viene y le dice, en el versículo 21, le dice: hay una cosa que todavía no has hecho. Él no era ladrón, pero era un judío, y los judíos son unas personas más ricas de la tierra, muy prósperos por la promesa de Dios y porque ellos viven la ley de Dios, viven la ley de la primicia, del diezmo, de la ofrenda. Ellos donan mucha plata y la nación judía es muy próspera, es muy rica, porque ellos viven la ley de Dios. Pero aquí le faltaba al hombre una cosa: honraba también a sus padres y a sus madres. Yo siempre les recomiendo a la iglesia, a los que tienen empresas, a los que trabajan incluso. Le digo: tú quieres ser próspero con Dios, después del diezmo y la ofrenda, dale un 10% a tu padre y a tu madre. Susténtalo con dinero, porque eso garantiza que tú seas un hombre y una mujer de prosperidad, y por ende te llegue más dinero y más recursos puedan entrar al ministerio y él pueda ensancharse.
Pero hoy en día hay hermanos, yo tengo hermanos pastores, amigos, que ellos le quitan la bendición a la misma iglesia. Y las iglesias de ellos han entrado en un declive económico, porque no le enseñan los principios de multiplicación espiritual, de riqueza espiritual. No le enseñan a ser fieles con Dios, con sus padres. Tú sabes que el primer mandamiento con promesa es tú honrar a tus padres. Pastor, es que no me alcanza. Yo no, sí te alcanza. No te alcanza porque tú no estás llevando ese principio. No te alcanza porque tú no estás administrando bien los recursos que Dios te da a través de tu trabajo. El judío siempre guarda el 30% de lo que se gana. Y ellos se abstienen un tiempo de muchas cosas, de muchos placeres. Pero el cristiano de hoy en día no lo hace. El cristiano de hoy en día, lo poquito que se gana, lo paga. Y no tiene visión de reino. No tiene esa visión de ser administradores fieles de los recursos que Dios les da. No guarda, todo se lo gasta. Y a los 15 días están pidiendo prestado a otros hermanos. ¿Tú crees que tú estás entrando en el reino de Dios? Tú no estás entrando en el reino de Dios. Sigues todavía esclavizado del mundo. Y aquí le dice, una cosa te falta, anda y vende todas tus posesiones y entrégala a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Después de que hayas hecho eso, ven y sígueme. Y yo entendía más profundamente esta palabra, yo, aunque he hablado y he predicado de esto, pero ahora, en la noche, en el sueño, en lo que el Señor me decía y en la oración, la entendí. Porque la entendí y tuve una relación diferente. Porque los recursos que Dios te da, si tú estás en cualquier ministerio, no son para ti. Son para que tú no tengas necesidad de nada. Y son para que tú ensanches y seas fructífero en Dios, pero para que siembres en el reino. El Señor te dio ese territorio, esa finca, esa propiedad, te está dando más ganado, te está dando más vehículos, te está dando más propiedades, te está dando más riquezas, te abrió nuevos campos para que los hermanos que están en minería y estés abriendo más minas y llegan más bendiciones. Esas bendiciones no son para que tú seas don alguien, no, es para que tú glorifiques a Dios con esas bendiciones y el reino de Dios, el gobierno de Dios se expanda. Tú sabes de qué necesidades hay en tu iglesia. Yo conozco hombres que llegaron con una pobreza en una iglesia de las que yo fui formado. Llegaron sin un peso, que todos teníamos que recoger una ofrenda para los servicios, para la comida, para el sustento de ese varón. Y Dios lo prosperó tanto que ese hombre hoy en día, cuando el apóstol necesita traer un hombre o una mujer de Dios del exterior, él dice, apóstol, ¿qué necesita? Yo pongo $5,000, $6,000, lo que necesite. Tráigalo. ¿Y sabes qué? A ese hermano no le cabe el dinero. No le cabe el dinero. Todos los días, todos los meses, llama a los pastores. Le dice, oren por esto, viene este negocio, oren por esto. Es el diezmador y el sembrador fiel que tiene ese ministerio. Él sabe que las riquezas no son de él. Él sabe que él tiene que ser administrador. Un día iba a vender una empresa, una de las empresas que tiene, para hacer un templo. Y el apóstol le dijo, no, espera un momentico, vamos a orar. Porque tú no puedes trabajar por tu emoción. Tú tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios y a ver qué nos muestra el Señor a nosotros, para ver si lo haces o no lo haces. Pero hay mucha iglesia que le llega una lágrima de bendición
Y entonces ya se cree en Dios. Y eso se convierte en una dificultad. Para que Dios desplace la bendición y siga abriendo las ventanas de los cielos y te derrame toda esa bendición. Cuando Jesús le dice eso aquí al joven, porque dice en el versículo 22 que al oír esto puso cara larga, como muchos hermanitos ponen la cara larga cuando se les dice en la iglesia, en el templo, que hay una necesidad y sabiendo que tienen los recursos, que coloquen los recursos. Ponen cara larga, otros voltean la cara para que uno no les diga, que sean ellos sabiendo que el Señor los está bendiciendo, es para que tú siembres, para que tú extiendas el reino a través de esa bendición. Y dice que puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y viene Jesús y miró alrededor. Yo me imagino la cara del Señor mirando. Dios mío, Padre, ¿cómo es posible que no entiendan? Y dice, qué difícil, le dijo a los discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Es difícil, es una dificultad, porque hay amor por el dinero, hay amor por las posesiones, hay amor por las riquezas. Qué difícil. Y los discípulos quedaron asombrados de sus palabras. Jesús vuelve y les dice, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. Y a la verdad sí es difícil, porque el reino de Dios tiene ciertos parámetros que para nosotros es duro, es difícil cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas terrenales y no la ponemos en las de arriba. Cuando nosotros no entendemos a qué vino Cristo. ¿Tú crees que tus posesiones te van a entrar o te van a llevar a la presencia de Dios? La palabra reino significa gobierno. Y para entrar al gobierno de Dios, hay que entrar en obediencia a lo que Él dijo. Dios te está haciendo rico para que tú siembres en su obra, porque tus posesiones no te las vas a llevar el día que te mueras. Mira, los egipcios se extinguieron hace mucho rato. Entierro con trasteo no hay hoy en día. Eso se acabó, mi hermano, mi hermana. Eso no existe. Las posesiones que Dios te dé, si tú eres un verdadero cristiano, sí te lo digo, si tú eres un verdadero cristiano, son para establecerlas y sembrarlas en el reino. Son para ensanchar el reino de los cielos. Son para que el ministerio donde tú estás, el ministerio donde Dios te plantó, el ministerio donde tú recibes bendición, donde oran por ti, donde claman por ti, donde avivan el fuego del don, donde recibes palabra de verdad, crezca, se expanda, se multiplique. Pero hoy en día hay personas que son hasta infieles. No diezman, no ofrendan. Y muchos me dicen, pastor, tengo las finanzas caídas. Y yo, ¿esta gente son? No, pero si yo diezmé. En estos días llegó un hermanito. Me dijo, pastor, yo diezmé. Yo dije, ¿cuánto diezmas? ¿Cuánto te ganas? Yo me gano 2 millones. En tu trabajo te ganas 2 millones. Listo, perfecto. Vamos a mirar el libro de registros de tus diezmos. Y llamé a la secretaria, a la tesorera. Le dije, páseme los diezmos del hermano por el número de cédula. Y le dije, mi hermano, mira, tus diezmos aquí están por debajo de lo que tú dices o de lo que tú me dices que te ganas. ¿Cómo así, pastor? Y yo, sí. Porque mira, tú me dices que te ganas 2 millones y tú solamente has diezmado 70,000 cuando debías diezmar 200. ¿Cómo estás administrando?
solamente los diezmos. Y si él está en desorden con los diezmos, yo me imagino cómo estará en desorden con la administración de los recursos que Dios les da. Te dije, estás ahorrando. Tú tienes que ahorrar, debes ahorrar de un 20 a un 30%, para que Dios más adelante te dé una estrategia de negocio y tú puedas ser independiente. Estás sembrando. La siembra, las ofrendas son lo que permiten que Dios te sobreabunde, porque el diezmo es para que no tengas necesidad de nada. Pero la siembra, las ofrendas que tú traes, eso garantiza que Dios te dé mucho más. Pero tú tienes que ser sabio, tienes que ser buen administrador de los recursos. Pero mira, si ni siquiera estás diezmando, mi hermano. Entonces, pastor, es que tengo que dar los 200. Y yo, no, tú no tienes, tú debes. Si quieres lo haces, si no, no lo haces, porque es que el devorador no te lo voy a quitar yo. Ningún pastor, ningún predicador te va a quitar el devorador. El devorador te lo quita Jehová de los ejércitos, porque Él es el dueño de la plata y el oro. Y a Él no le importan 3 pitos, 2 pepinos la plata que tú tengas. A Él le importa es la obediencia a sus estatutos, mandamientos y palabras que tú cumplas. Y tú no puedes ser infiel, porque dice la palabra de Dios que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, mi hermano, entra en el orden de Dios. Y no te preocupes, yo tengo un libro que se llama 30 días para organizar las finanzas. Es buenísimo. Me ayudó mucho. Al principio me dolió, porque todos tenemos amor al dinero y a las riquezas. Pero cuando entendí los principios que ese libro me enseñó, a través de las escrituras, yo dije, Señor, tú tienes toda la razón. Cuando yo conocí lo que era que yo le robaba a Dios, a mí me dio un dolor en mi corazón y yo le dije a mi madre, madre, todo lo que yo le he robado al Señor. Porque no me enseñaba. Y este hermanito me dijo, pastor, pero es que la Biblia dice que uno dé como propone en su corazón, y uno, que tú des, ojo, que tú des una ofrenda, como propusiste en tu corazón. Pero los diezmos, papi, eso Dios no lo va a cambiar. Porque la ley de Dios no se cambia. Es más, ni Cristo cambió la ley. Si no, léete Mateo capítulo 5, versículo 17. La ley Él no la vino a cambiar. Él vino a hacerla cumplir. Y mira lo que dice Jesús aquí, en el versículo 24, en el versículo 25. Dice, de hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al gobierno de Dios, al reino de Dios. ¿Por qué? Porque siempre la mirada, cuando nosotros ponemos nuestro corazón en las riquezas, nos desvía y nos quita la entrada a la presencia de Dios. Porque es que nuestro corazón se vuelve idólatra, se vuelve adorador del dinero y de las posesiones. Y así hay mucha iglesia con los corazones. Estos hermanos que vinieron contaminados y tienen muchas riquezas. Y las riquezas, obviamente, yo las aprovecharía en el ministerio. Hermano, apoye tal obra, apoye esto, apoye esta iglesia que se está formando y necesita los recursos. Pero yo no puedo hacer eso. Yo no puedo aprovecharme de eso. De que él venga cargado de otro ministerio donde Dios lo plantó, donde Dios lo bendijo, donde Dios lo formó como columna financiera para bendecirlo a él y a ese ministerio, y aprovecharme de la carga que el hombre trae almática para beneficio mío. Y así hay muchos siervos de Dios hoy en día. No, el Señor me lo mandó, no, tú tienes primero que exhortarlo a través de la palabra y decirle que salga de esa yuca que tiene en el corazón. Porque el hombre tiene una dificultad para entrar a la presencia de Dios. ¿Cuánta iglesia está pasando por eso? Por necesidades económicas, incluso por no ser sabios, por cargarse con un hombre o una mujer de Dios.
No, que es que el pastor se gastó la plata y eso no es problema suyo, él se la pudo gastar en vicio, en mujeres. Déjelo. Usted no tiene por qué criticar a su pastor, hombre. Ore por él, pero siga siendo columna financiera porque Dios lo montó ahí para que usted bendijera ese ministerio. Y a través de lo que tú le obedezcas a Dios, de lo que tú te sujetes a lo que ese hombre de Dios, a lo que ellos están haciendo, depende de tu bendición y tu salvación. Porque pusiste tu mirada, fue en las riquezas. Y si Dios te bendijo y tú llegaste ahí con 0 centavos, y ahí Dios te levantó, permanece fiel. Dios más adelante te levantará. Tú no eres nadie para juzgar a otro. Tú no eres nadie para juzgar a tu pastor, a tu mentor. Tú no puedes hacer eso. Permanece fiel porque tienes una dificultad en tu corazón. Y es que crees que el dinero que posees es tuyo. No, no es tuyo. Es del Señor. Mira lo que dice el Señor en el versículo 26. Dice que los discípulos quedaron atónitos. Y aquí viene, vamos a leer el 28. Pedro y le dice: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y dijo Jesús: sí, así es. Y dice en el 29, ¿qué hemos de recibir? Y Jesús les dice: les aseguro que todos los que dejaron sus posesiones, sus casas, su familia, sus mujeres, sus hijos, recibirán en este tiempo ahora 100 veces más de lo que dejaron: casas, hijos, hermanos, posesiones, tierras, riquezas. Aquí lo van a recibir. ¿Por qué? Porque Dios sabe que esos recursos, los cuales Él te va a dar y que tú abandonaste, tú hiciste una siembra. Tú hiciste una siembra. ¿En qué? En el reino. Entonces Dios enseguida mira tu corazón y ve que estás calificado para ser un administrador fiel. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero hoy en día hay administradores que son infieles. Dios te va a dar 100 veces más aquí, porque Él sabe que lo necesitamos. Él sabe que necesitamos los recursos, pero nuestro corazón a veces no permite que Él nos dé los recursos que necesitamos, porque somos infieles, porque vivimos pegados del dinero, de la vanidad, de la vanagloria, y pensamos que cuando nos moramos nos los vamos a llevar. Mentiras del diablo. Tierra contra trasteo no hay, compadre. Mira, iglesia, cuando tú y yo muramos, nada de lo que tenemos, absolutamente nada, se va a ir con nosotros. Mira esta reflexión de esta palabra que dice Jesús en el libro de Lucas, en el capítulo 16. Vamos a leer del versículo 10 al 17. Mira esto tan profundo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, las que nos da este mundo, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes en el reino? Dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Entonces Él les dijo: a ustedes les encanta parecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Hasta el tiempo de Juan, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías, pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Eso no significa
que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezca a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulada. ¿Cuánta dificultad hay en los corazones de la iglesia de hoy en día para entrar al gobierno invisible de Dios, a la ley de Dios? ¿Cuánta? Por el amor a las riquezas, porque seguimos siendo infieles, seguimos pegándonos de cosas que son vanas, de cosas que no edifican. Hermanito, devuélvete donde estabas. Tú que me escuchas, que me dijiste antier, pastor, yo quiero esto y esto y esto y esto y esto. No, el Señor ya me reveló que hay en tu corazón. Estás cargado con ese hombre. No está siendo recto delante de Dios. Y para que no te venga una maldición de ruina, es mejor que llegues allá, le pidas perdón. Es más, tienes que darle una ofrenda. Ay, Padre. Lo que tú no quieres hacer, te va a tocar hacerlo ahora doblemente. Porque Dios ahí va a ver que tú no tienes el corazón puesto en las riquezas, sino que tú tienes el corazón puesto en Él, en obedecerle. Tú tienes que ser fiel. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2, Pablo dice que es necesario que los administradores del reino, del gobierno de Dios, sean hallados fieles. Tenemos que ser hallados fieles. Donde Dios nos plantó, con nuestros recursos, con nuestros dones, con todas esas cosas. Eso es para el reino. No lo vamos a llegar al día que partamos. No vamos a salir con nada de eso. Diezma, ofrenda, siembra, da primicia. Da siempre más de lo que puedas dar. Porque Dios te levanta cuando tú das de lo que no tienes. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Mira, critican mucho a todos esos hombres de Dios. Calhoun, TV, Joshua, a Maldonado, a Benny Hinn. Y todos esos que los critican viven en una pobreza extrema. Porque son miserables. Viven pobres, viven llevados. Porque no siembran. Hay muchos que se han enriquecido, que han criticado a esos otros, y ahora que se enriquecieron están haciendo lo peor de los otros, porque agarraron la riqueza para ellos, no la sembraron en el reino, no se expandieron. Adquirieron muchas propiedades y muchas otras cosas, pero no sembraron en el reino de los cielos. Ellos tendrán su problema con Dios, problema de ellos con Dios, con el diablo. Eso no tiene por qué interesar. Nosotros tenemos que vivir la palabra, lo que Dios nos dice. Tenemos que ser hallados fieles, porque somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fieles. Tú y yo tenemos que ser hallados fieles, mi hermano. Pero tenemos un pueblo infiel. Un pueblo que Dios no le puede confiar las riquezas. Hay personas que comenzaron de cero. De cero. Dejaron todo por Dios, por Cristo, por el Evangelio. Y hoy en día Dios las ha prosperado. Porque Dios primero te prueba a ver si tú le eres fiel. Porque Él dice aquí que si en lo poco tú y yo somos fieles, Él nos va a poner en lo mucho más adelante. Deja esa dificultad, esa miserableza, ese amor por el dinero, por la vanagloria, por la plata, por la vanidad. Déjalo, mi hermano, mi hermana. Sé fiel a tu pastor, a tu mentor, a la iglesia, a Cristo. Tienes que serle fiel. Porque de ahí depende tu bendición. De ahí depende tu recompensa. De ahí depende que tu familia se levante. De ahí depende que Dios te prospere. De la fidelidad. Porque tú y yo somos administradores de la gracia. Y tenemos que obedecer lo que Cristo nos enseñó. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 45, ellos no tenían ninguna necesidad. Nadie tenía como si era dueño de nada. Todo lo ponían a los pies de los discípulos y nadie, dice la Biblia, nadie tenía necesidad de nada.
¿Por qué? Porque eran fieles y el reino se expandió. Pero cometieron un pequeño error. Se quedaron ahí disfrutando de las comodidades en Jerusalén, cuando nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo le había dicho: expándanse en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Tocó el Señor levantar a Pablo en el capítulo 8 y 9 a que los persiguiera, a que los matara, para poder irse, porque ya se bacanearon. Y así le ocurre a mucha iglesia. Se nos olvida a veces para qué son los recursos, para qué es la bendición. Yo admiro y sigo en las redes sociales, aunque no lo sigo en el Evangelio, la vida de T.B. Joshua. Un hombre en África que dejó la familia, dejó todo por Cristo. Hoy en día recibe $4 millones solamente de mero hotel, porque Dios lo ha bendecido, semanal. Y muchos hijos del diablo lo critican, hablan pestes de él. Tienen su avión propio, va y siembra cada vez donde va, nunca va pidiendo plata, sino que él lleva y él paga todo. Para eso son los recursos. Cuando Dios te haya fiel, te da mucho dinero, muchas riquezas aquí, fuera de que ya tienes la corona de gloria ganada arriba, para que tú siembres. Para que tú siembres en su reino. Y ese varón, tú cuando vas y te acercas a él, sientes una presencia. La presencia de Dios, algo tan poderoso. Porque es un hombre fiel. Y él no tiene ninguna dificultad en despojarse de las riquezas. Él estuvo aquí en Cali y repartió más de $50,000. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por entrar al reino de Dios? ¿Te consideras fiel con los recursos que Dios te ha dado para sembrarlos en el reino? Examínate, iglesia. Tenemos que examinarnos para ver si somos hallados fieles delante de Dios y los hombres. Para ver si merecemos, si estamos haciendo las cosas correctamente, si somos buenos administradores de los recursos que Dios nos da para el reino de los cielos. Entonces, cuando Dios examine nuestro corazón y vea que estamos calificados, nos dará mucho más riquezas. Si ves que en tu iglesia hay alguna necesidad y tienes los recursos para hacerlo, hombre, siémbralo. Y verás la recompensa que recibirás de parte de Dios. Y esa dificultad que está para llegar a la presencia de Dios y recibir bendiciones que tú quieres, no sé si son materiales, físicas, espirituales, se será multiplicada 100 veces más, porque Cristo, nuestro Rey, al que nosotros seguimos, Él lo prometió. Y Él sabe de qué tenemos necesidad. Te bendigo en esta hora. Padre de los cielos, te damos gracias. Dios Todopoderoso, muchas gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Padre, presentamos en esta hora, Señor, nuestro corazón delante de ti. Tú sabes qué dificultad se está presentando en nuestras vidas, que impide que tu presencia fluya en nosotros, que impide que seamos fieles verdaderamente con todo lo que tú nos das, con todas las bendiciones. Padre, ayúdanos a arrancar de nuestros corazones toda infidelidad. Sácanos, Señor, todo espíritu de mamón que nos haya tocado, todo espíritu de vanagloria, todo espíritu de amor por el dinero, Señor, de amor por las riquezas, para que sembremos en tu reino, Señor, para que seamos hallados fieles con los recursos y los bienes que tú nos das, materiales, físicos y espirituales, Dios de la gloria, para que seamos buenos administradores, Señor, de todo aquello, para que seamos rectos delante de ti. Padre, tú que conoces los corazones y escudriñas mente y corazón de cada uno de tus siervos, te pido en esta hora que el fuego de tu Santo Espíritu queme y saque todo aquello que dificulta que nosotros sentemos en tu presencia. Te lo pido en el nombre glorioso
maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un maravilloso día y recuerda, la primera dificultad que hay para llegar a Dios es el amor por las riquezas. Si tienes amor por las riquezas, si tienes ambición, si tienes codicia, si tienes un espíritu de miserableza, de tacañería encima, deshazte de él. Si no puedes hacerlo, ayuna, ora, clama. Y sé que Dios te va a dar las fuerzas y serás agradable ante los ojos de Dios y los hombres. Y será el Dios de los cielos el que te recompensará. Bendice el ministerio donde estás. Bendice la obra. Siembra y dale más a los hermanos. Más de lo que tú tengas. Y verás que tendrás tesoros en el cielo y aquí 100 veces más de lo que tú des. Que el Señor te bendiga.